y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Bienvenidos a aquellos que nos saludé al inicio. Gracias a todos por estar acá en este lugar. Tome su Biblia, por favor, vamos a hacer nuestra declaración. Tome su Biblia y levante su Biblia. Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito lo mejor, y lo mejor está aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tenerla en mis manos. Con este manual yo seré mejor. Cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor. Y llevaré tu amor por todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno. El tema de hoy es un poco tenso para mí, pero no voy a callarme. Comunismo. Comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción. Propiedad conjunta de los medios de producción, es decir, propiedad conjunta es que todos sean dueños. Medios de producción es la tierra, el trabajo, la tecnología, el capital. Dice que el comunismo quiere establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. Las clases sociales, pobres, ricos. El comunismo quiere eliminar eso. De acuerdo al comunismo, la propiedad privada genera una lucha de clases sociales entre trabajadores y dueños de los medios de producción. En ese sentido, los trabajadores deben ser los dueños de todos los medios de producción, deben apropiarse de los recursos y declarar una propiedad conjunta. Es decir, que las fuentes de producción deben pertenecer a todo el pueblo y no a ciertas personas o a una organización privada. Para lograr esto, se debe crear un partido político comunista que domine el Estado para que instaure la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios deberán ser producidos de acuerdo a un mecanismo de planificación centralizado donde no exista la competencia ni libre mercado. Durante esta fase las clases sociales se irán extinguiendo para llegar al punto donde el Estado ya no sea necesario y también se proceda a su anulación. Socialismo es un sistema económico social que centra sus ideas en la defensa de la propiedad colectiva frente a la idea de una propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que deben pertenecer, todos los medios de producción deben pertenecer al Estado y no a una persona o a una organización privada. Esto incluye que el Estado determina cuánto una persona debe ganar como sueldo. Según expresa el socialismo, el principal fin es llegar a una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales, que cuente con el reparto de las riquezas igualitario. Por ende, los medios productivos no pueden ser de propiedad privada, por considerarse que algunos capitalistas pueden apropiarse y dominar a la gente trabajadora o al consumidor. Capitalismo es un sistema económico social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, es decir, que pertenezcan a personas y no a una organización como el Estado. Que el mercado sea el mecanismo para regularizar las necesidades y la escasez de una manera eficiente, y el capital sea la fuente para generar riquezas. En el capitalismo, los factores fundamentales de producción es el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de un salario monetario que el obrero está digno de decidir si lo acepta o no. Cada persona dentro del capitalismo es libre de trabajar en lo que desee, en el tiempo que desee, y puede decidir su actividad económica. La competencia determinará la eficiencia y eficacia del mercado, y cada uno determinará sus riquezas. En resumen, comunismo dice que todo debe ser de todos, pero el Estado debe distribuirlo para que todos vivan igual.
El socialismo dice que todo debe ser del Estado y el Estado va a distribuirlo a todos por igual para que vivamos igual. Ninguna de estas dos ha funcionado hasta el día de hoy. Porque el comunismo, el pueblo vive igual, el ejército vive mejor que el pueblo y el dictador vive mejor que todos. En el socialismo tampoco ha funcionado, porque el Estado quiere repartir las riquezas por igual al pueblo. El pueblo vive igual, pero los políticos son los únicos que se enriquecen. El capitalismo dice que tú vives según tus esfuerzos y tu sabiduría, y según cómo acumules riquezas y cómo la inviertas. Tú eres tu propio jefe si quisieras, pero tampoco ha funcionado, porque la justicia se vende al que más dinero tiene. ¿Por qué estoy hablando de esto? Oseas capítulo 4, abran sus Biblias. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Lo leyeron? El pueblo se destruye porque el pueblo decide ser ignorante. Los sistemas políticos, escúcheme bien, quiero que me mire, quiero que me escuche. Los sistemas políticos afectan directamente, cualquier sistema político afecta directamente la economía de la nación, pero también afecta directamente el rumbo de la familia, y también afecta directamente lo que el ciudadano cree, aunque no lo crean. Cualquier sistema político de cualquier país afecta la creencia de la mayoría de los ciudadanos. Cuando no sabemos el significado de los términos, estamos en riesgo de ser engañados y confundidos, manipulados y usados. Y cuando alguien no sabe la historia de su pueblo, está condenado a repetirla. ¿Aló? Y sé que me arriesgo a ser juzgado por hablar de esto en un púlpito, pero a veces el silencio es cómplice de la miseria. Y si bien es cierto lo que dijo el profeta Daniel allá en capítulo 2, dijo que Dios es el que cambia los tiempos y Dios pone y saca reyes, eso no libra de culpa a un pueblo que apartó de los caminos de Dios, que dejó a Dios a un lado para creer cualquier cosa que un humano le vende. Y termina siendo elegido por el mismo pueblo que rechazó a Dios, termina siendo elegido para que ese hombre los gobierne. El dominio y la autoridad de un hombre sobre otro hombre fue instituido por Dios cuando entró el pecado en la humanidad. A causa de nuestra constante rebelión, a causa de la continua desobediencia hacia los designios de Dios, Dios permite que una persona o ciertas personas lleguen a dominar y a gobernar sobre los pueblos para poner orden civil. Ya Dios instituyó eso. Los pueblos por lo general dejan a Dios y buscan un Saúl. Vamos un momento a la historia, porque si no sabemos o no recordamos la historia, los pueblos la repiten. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el juez, el profeta de Dios que estaba ayudando al pueblo a desarrollar. No tenían rey, no tenían presidente, tenían un profeta de Dios. Dice que vinieron a ver a Samuel, versículo 5, y dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Primera cosa, primer error de la gente que le da espalda a Dios es compararse con otros. Cuando Dios nos quiere únicos, y Dios quería un pueblo único para Él, el cual Él se encargaba de desarrollar, guiar, proteger y promover. Pero el pueblo dijo: no queremos ya que nos hablen de ti, no queremos que nos hablen, no queremos ya, Samuel, un profeta que nos hable de Dios, queremos un rey humano que nos dirija, queremos ser como otras naciones. Eso es lo que le está diciendo el pueblo a Samuel.
Versículo 7. Y dijo Samuel, Jehová a Samuel, oye tu voz, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones. El pueblo único y especial de Dios, hermanos, quería ser como las otras naciones. Querían dejar de ser únicos y guiados por Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, una página más adelante. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Hasta aquí. El pueblo se alegró por la apariencia de un ser humano y no por las características de un hombre de Dios para que los gobierne. Y el profeta dijo con sarcasmo, ahí está tu rey, ¿no ven cómo está el tote guapo? Sonríe bonito, ahí está. Cuando el pueblo de Israel dio la espalda a Dios, prefirió poner su fe en seres humanos. Más adelante, casi unos 200 años más adelante, Israel fue capturado por Babilonia y llevado en exilio. Los quitaron de sus tierras, lo llevaron a Babilonia. Por 70 años fueron esclavos, exiliados de su tierra, viviendo en tierra ajena. Cuando esa generación pudo volver a sus tierras, era una generación después de 70 años que no conocía ni su historia, no conocía sus tradiciones. Pero sí leyeron y escucharon la palabra de Dios y reconocieron que todo lo que les pasó fue porque sus líderes y el pueblo rechazó a Dios para elegir un hombre. Más adelante, vamos a buscar a Nehemías, por favor. Voy a leer desde el 33. Nehemías 9:33. ¿Lo tiene? Dice, pero tú, aquí está hablando los líderes, no, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros, ¿qué dice ahí? Hemos hecho lo malo. 34. Nuestros reyes, es decir, los gobernantes, nuestros reyes, nuestros príncipes, es decir, los ricos, los de familia, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, es decir, los líderes religiosos, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Hermanos, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no tomaron en cuenta a Dios. Miren la responsabilidad que tenemos los adultos. Miren, ¿quién es el que vota en una ciudad, en un país? ¿Quién elige un gobernante? ¿Los niños? Pues parece que sí. Miren la responsabilidad que tiene un adulto. Los reyes, los príncipes, sacerdotes y padres. Un pueblo que no sabe la historia está condenado a sufrirla de nuevo. ¿Aló? Cuando dice su ley, está hablando cuando Dios dice no lo hagan.
cuando dice sus mandamientos, es cuando Dios dice, hágalo así. Y sus testimonios de las maravillas que Dios ha hecho con nuestra vida, que no deberíamos olvidarnos nunca de cuando Dios estuvo con nosotros. Nada de eso fue tomado en cuenta ni en serio en el pueblo de Israel, y sufrieron las consecuencias. Dios quería para su pueblo, y lo quiere hoy para su iglesia, que apliquemos su ley, que apliquemos sus mandamientos, y nunca olvidemos su testimonio. Mira lo que está en el versículo 35. Estamos en Nehemías 9, ¿verdad? Versículo 35. Y ellos, dice, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos siervos. Henos aquí siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes, no para el pueblo, para los reyes que has puesto sobre nosotros. O sea que los únicos que se enriquecían eran los reyes. Por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a la voluntad. Y estamos en grande angustia. Encima de eso el pueblo sufría una cantidad insoportable de impuestos y tasas que sufría Israel. La gente que no tenía a Dios en su corazón y en su mente estaban en los puestos de gobierno, en los puestos de liderazgo y de poder en Israel. E Israel se dio cuenta que fue el pueblo que permitió que lleguen allá. Gente que no quiere saber nada de Dios. Hermanos, en estos meses, tanto Estados Unidos como Latinoamérica, en estos meses es Latinoamérica y Estados Unidos que está sujeto a reelecciones presidenciales. Y vemos una gran competencia entre quién debe gobernar los países, si la izquierda o la derecha. Entonces vemos desde Estados Unidos hasta el sur de América esa pelea por el poder, derecha, izquierda, comunismo o socialismo o capitalismo. El cristiano bíblico debe someterse a lo que dice las Sagradas Escrituras, amén. Por ende, un cristiano es apolítico. Esto no quiere decir que no vayamos a votar, no. Más bien quiere decir que los cristianos somos los primeros en ser absolutamente responsables con cumplir la ley y responsables con su voto. ¿Aló? Por ende, debemos saber qué posición debemos tomar como cristianos frente a estos sistemas de gobiernos. ¿En qué afecta un gobierno con mi relación y obediencia a Dios? Bueno, una cosa es que Jesucristo gobierne mi vida, a otra cosa es que un ser humano gobierne mi país. Es muy diferente. El que gobierna mi país no va a gobernar mi corazón ni mi mente. ¿Aló? El que gobierna mi país no va a gobernar lo que yo creo. Mi respeto y mi oración será para nuestro gobierno, pero ningún gobierno es mi Jesucristo. Ningún gobierno, ningún líder es mi Dios. Y mi fe y su fe, hermano, no va a estar puesta en un ser humano. Y la gente dirá amén, pero está justamente ocurriendo lo contrario. Vemos a cristianos, a creyentes, personas creyentes en la Biblia que están apostando al populismo y a un sistema antes que a los principios que están en la Biblia. Y todo tiene que ver con el hecho de que el cristiano se la cree todo. Todo tiene que ver con el hecho de que el cristiano cree todo lo que escucha y ve. El éxito de la información en este siglo es la desinformación. Ese es el éxito. Información torcida, información inventada, insinuaciones, la venta de ideas de hombres sin Dios es lo que el pueblo de Dios está consumiendo. Al punto de que la política es un tema delicado para hablarlo en una iglesia. Hoy en día se nos prohíbe hablar de política en las iglesias cuando las congregaciones están únicamente llenas de ciudadanos.
Yo no veo en una iglesia un marciano, un extraterrestre o una vaca o un toro. Yo veo humanos que tienen una credencial que los hace ciudadanos de un país. Pero nos obligan a votar, pero nos prohíben hablar de política en la iglesia. Algo no está bien, ¿verdad? No cabe duda que el sistema de gobierno de los países han colapsado. Todos los sistemas han colapsado en cuestión de integridad y en cuestión de honra a Dios. No existe ningún sistema de gobierno, sea comunista o capitalista o socialista, que no haya sido encontrado en corrupción. No hay ningún sistema de gobierno en América del norte a sur que no haya envuelto, que haya sido encontrado libre de corrupción. Entonces, nos guste o no, si quienes nos gobiernan no tienen a Dios en su mente y en su corazón, pues lógicamente sus leyes y regulaciones van a ser de acuerdo a lo que ellos creen, piensan y quieren que hagamos. Su mente maquinará siempre el mal porque es un hombre pecador como usted y como yo. Pero la diferencia es que no temen a Dios. Por ende, todo lo que ellos pongan e impongan será fuera de los principios y designios de la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? Hermanos, escúcheme bien, ningún gobierno salva. ¿Aló? Ningún gobierno salva. Ningún gobierno sacará a las personas de la miseria que tienen en la mente y en el corazón, porque la pobreza, la miseria y la ignorancia no es asunto del dinero, sino es asunto del corazón. En este país hemos tenido y hemos sacado a tantos presidentes como nos ha dado la gana, pero siguen habiendo pobres. Hoy los que son encontrados en delitos tienen derechos. La droga está al alcance de cualquier niño y las familias se siguen destruyendo. ¿De quién es la culpa? ¿Del Estado? No, la culpa no es del Estado. Pero sí puedo nombrar a los padres, sacerdotes, príncipes y reyes. No quisieron nada con Dios. La Biblia siempre nos dice cómo debemos vivir. Y la Biblia siempre nos aconseja cómo debemos votar. La Biblia no se define, escúcheme bien, la Biblia no se define como comunista o socialista, como capitalista, o no se define como derecha e izquierda. La Biblia se define como sabia y justa. Pastor, ¿y entonces a quién le doy mi voto? Bueno, no te voy a decir por quién votar, pero sí puedo darte unas pequeñas recomendaciones, por lo menos 3 consejos. Primero, estudie los conceptos y la filosofía de los candidatos. Estúdielos. Vea a qué posición política pertenecen, si es de izquierda o derecha. Luego, ore, pídale a Dios sabiduría para ver qué sistema de gobierno necesita nuestro país. Y luego, como tercero, usted vea al candidato, observe al candidato más apegado a las características bíblicas a las cuales usted está sometido. ¿Aló? Y cuando tenga visto esto, cuando ya separó a unos candidatos y vea de este grupo de candidatos que están de acuerdo a su ideología, a lo que usted cree que el país necesita, es izquierda o derecha, luego vea ese grupo y vea cuál está más apegado a los principios bíblicos y vea de ellos cuál tiene mejor ánimo de voto, cuál puede en verdad quedar en una posición de liderazgo. No va a darle el voto a alguien que ni siquiera figurará con el 1%. Para un creyente, los principios bíblicos por los cuales nos guían a dar un voto a una persona están establecidos claramente en la Biblia. ¿Aló? Primer punto, primer principio que la Biblia dice: trabajo. Trabajo. Yo sé que a algunos jóvenes no les gusta. Trabajo es un principio bíblico. La Biblia nos dice que trabajemos. No es una maldición. Dios nos dio el ejemplo. Él trabajó 6 días. Adán, antes de entrar en pecado, Dios lo puso a trabajar. Y en Génesis 3:19 dice que vamos a comer con el sudor de nuestra frente. Eso significa que debemos trabajar siempre. Deuteronomio capítulo 5 versículo 21, por favor.
Versículo 21 dice, quiero que lo lea y lo marque, y si usted me está siguiendo por redes sociales también márquelo. Dice, no codiciarás, Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como que ya no nos gusta a algunos, ¿no? Por eso es que en cierto sistema político, económico y social no entra la Biblia. Hoy tenemos una generación que todo lo quiere gratis. Hoy estamos lidiando con esto. Una generación que todo lo quiere gratis. Y esa generación es la que se deja llevar con pensamientos políticos donde te dicen que el Estado debe darte todo. Hermanos, nadie te debe nada. Dios no te debe nada. ¿Lo quieres? Esfuérzate, sé valiente. ¿Lo quieres? Reúnete con sabios y sabios serás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesites será añadido. Para que usted reciba algo, alguien tuvo que sudarlo. No sé si un rey, no sé si un sacerdote, no sé si un príncipe o su padre o usted mismo, pero usted logra tener algo es porque alguien lo sudó. Así sea usted mismo, pero tuvo que sudarlo, porque nada es gratis. Vamos al Nuevo Testamento, segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con ustedes os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, denle toda la comida que él quiera. ¿Qué dice ahí? Cómprenle zapatos de $150. Si alguno es vago en tu casa, dale teta. Dile chiquito bonito, quédate durmiendo hasta las 10 de la mañana. ¿Dice eso? Cristianos se someten a la Biblia, no a lo que un sistema político te dice. Y la Biblia dice en versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos que de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso no es muy políticamente adecuado que digamos, ¿verdad? Hermanos, escúchenme bien. Perdónenme que ofenda el día de hoy. Debemos dejar de hacernos las víctimas. ¿Aló? Debemos dejar de hacernos las víctimas y dejar de quejarnos por un estado fallido de gobierno y comenzar a honrar a nuestro Señor Jesucristo y su palabra, y tratar de influenciar al que podamos. Es la única manera, sembrando su palabra en los corazones de la gente, la única manera que podemos cambiar estos tiempos y lo que se viene. Un candidato político que te ofrezca todo gratis tiene mucho que está escondiendo, porque nada es gratis. Nada es gratis. Primer principio, trabajo. Otro principio que vale la pena ver en un candidato es la honradez. Saltamos de esa, ¿ya? Honradez y excelencia es otra característica de un gobernante. Honradez y excelencia. Voy a leer rápido Colosenses capítulo 3 versículo 23. Estaba unas páginas atrás de donde estábamos. Colosenses 3:23 dice lo siguiente. Si usted no lo encontró, ahora escúcheme, no lo busque, para que ponga atención porque debo avanzar. Colosenses 3:23, escuche. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Excelencia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. ¿Aló? Cuando uno se acostumbra a hacer las cosas para su Señor Jesucristo, dejará de ser mediocre, dejará de ser conformista, dejará de ser un vago, y hace todo con excelencia.
Dejaremos de ensuciar las calles de nuestra ciudad, porque eso le pertenece al Señor. Yo no voy a ensuciar su casa. Cuando nos acostumbramos a honrar a Cristo en todo lo que hacemos, somos condenados a la excelencia. Es una característica. Busque de entre los candidatos el menos implicado en delitos, ya que todos están salpicados por algo. Y de ellos, vea cuál puede tener buena intención de voto. Busque el menos malo. Alguien dijo, busque el menos cancerígeno. Vaya viendo las características. Impuestos. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro en Lucas 20. Dijo que no hay ningún problema con los impuestos, que respetemos los impuestos, que un impuesto no atenta contra la palabra de Dios. Jesucristo dejó marcado: paga y respeta tus impuestos. Pero recuerde, ¿quién pone los gobiernos? Así que el pueblo elige qué gobierno quiere. Si un gobierno que vive de tus impuestos, o un gobierno que te ayuda a producir en la vida. Vida. El candidato de un cristiano, el candidato que un cristiano elige, apuesta a la vida. Un candidato que esté a favor del aborto o del libertinaje sexual no es digno de voto de un cristiano. ¿Aló? Ni siquiera deberíamos pensar si un candidato apuesta al aborto o al libertinaje sexual. Familia. Un plan de gobierno que atente contra la familia bíblicamente establecida debe estar lejos de la opción de un creyente. ¿Aló? Un candidato que figura públicamente sin el apoyo de su esposa da mucho que pensar. ¿Me estoy explicando? Liderazgo de un hombre se ejecuta con el gran apoyo, amor y protección de su esposa. Porque si ve que está complementado en todas las áreas. El creyente apuesta a un gobierno que proteja y promueva el bienestar de la familia. Los principios morales de ética, de moral, de fe de nuestros niños no son asuntos de ningún gobierno. Eso va directamente ligado a la responsabilidad de los padres. Y un gobierno que no garantice esa autoridad de los padres sobre los hijos tomará con la ideología de género la mente y el corazón de nuestros niños. Los usará, los arrastrará, violará su autoestima y los desechará cuando ya no los necesite. Y por último, otro principio: la bandera, el patriotismo y la propiedad privada. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad es algo que Dios nos ha dado para honrarla, cuidarla y administrarla con honor y lealtad solo a Él. El candidato que defiende estos principios bíblicos es el que más se acerca para que Dios sea su ayuda para gobernar a su pueblo. Usted ha visto las características. Usted es un creyente. No se somete a nada más que la palabra de Dios. Y cuando elijamos a nuestro futuro gobernante, la misma palabra de Dios dice que hay que someterse a Él, respetarlo e interceder en oración por nuestro gobierno. Así que el pueblo elige qué tan duro o beneficioso sea nuestro futuro gobierno. ¿Aló? Seamos responsables con la mente, con las familias y la generación que viene, haciéndonos responsables con ese encargo que tenemos los adultos, el voto. No es tarde, todavía hay tiempo de estudiar y analizar a los candidatos de nuestro país. Y que Dios nos dé sabiduría para ver a quién le damos nuestro voto, con responsabilidad, filtrado a través de las Sagradas Escrituras a la cual nosotros nos sometemos. Amén. Que Dios bendiga a Ecuador, que Dios bendiga a Latinoamérica.